Claro, viste la oreja, viste que cada uno se arman, eso, se las hacen todo para hacer más. No, ya Andrés le reformé eso. Uno quedó bien y el otro todavía está peleando. Bueno, ¿Qué le cuento? Continuamos con esta charla con el doctor Lucas, hablando de su padre, la personalidad de su trabajo, su profesión, las anécdotas de su trabajo. Una de las cosas que lo destacó también a él era la atención al paciente, como si él terminaba hablando con vos. Y una faceta que se ha perdido en la medicina de hoy, el escuchar al paciente, y que a veces, por supuesto, terminás cargado vos con todo lo que te trae el paciente, pero fue una forma de que tenía de trabajar él. Me parece que el doctor Bielsa cumplía esa función de trabajar así. Sí, en realidad los médicos en esa generación, una de las primeras cosas que aprendía es mirar al paciente. Y si uno ve lo que ellos estudiaban, es fantástico, porque el 80% de los diagnósticos actualmente lo pueden hacer con esos libros. Porque te voy a contar una anécdota de un cardiólogo en Córdoba, que tiene mucha relación con lo que estoy diciendo. Va a un instituto cardiológico y le dice que viene un importante cardiólogo de Buenos Aires y que tiene que hacer la presentación. Entonces le hacen la presentación con la última tecnología. Y le dice, este cardiólogo dice, todo muy bien, dice. ¿Y en el estetoscopio qué escucha usted? Y todos los cardiólogos jóvenes o los residentes de cardiología lo miraron y le dijeron, lo miraron como sorprendido. Y dice, mire, ¿sabe lo que pasa? Dice, está todo muy bien la tecnología que usted ha puesto, pero el 80% de esta enfermedad la hubiese diagnosticado con el estetoscopio. Escúchele el corazón al paciente y se va a dar cuenta que le hubiese hecho diagnóstico. Que después le continúe haciendo los estudios por si tienen que operarlo o no tienen que operarlo, está todo bárbaro. Pero acuérdense siempre que el estetoscopio está primero y que el paciente está primero. Vale la reflexión para los médicos de toda esa generación. Vos lo nombraste al doctor Maradona. Claro, ellos en Macías lo quieren mucho también al doctor Antonuzzi también, porque era también de esa generación. Sí. Eran gente que peleaba por el paciente, tenía mucha relación con el paciente. Iban a la casa del paciente, que ahora ya nadie hace. Y se quedaron ahí en su lugar. Se quedaron en su lugar. Sí. Ese es un lugar, es una cosa que los destaca. Después otra de las anécdotas que me haces acordar es que había un famoso curador o un... Sí. Y esa persona, mi padre lo atendía. Antes de morir, esa persona le dijo, mire doctor, le voy a pasar los poderes que yo tengo. Entonces, en ese momento, él no es que creería en el curanderismo. Pero no lo rechazó. No lo rechazó nunca porque había cosas del curanderismo que se veía la mejoría. Es lo mismo que si me decís actualmente los que van a Rosario a visitar a ciertos sacerdotes, claro, digan que no, que eso ayuda a todo lo que es la medicina. La medicina no es, precisamente hoy por hoy se está debatiendo lo que mi padre utilizaba hace 20 o 30 años, más, 40 años, que es el uso de los yuyos. Exacto, todo lo que tiene base de... Claro, entonces vos le decís, mirá, yo siempre me acuerdo de uno de los yuyos más importantes que se llama la meona, que es para orinar. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo? ¿Un médico le va a dar la meona? No, porque hay gente que ayuda el yuyo al medicamento y ayuda a que él le tiene fe a ese yuyo. Entonces... a veces la fe juega mucho más que el... Toda la vida, toda la vida.
Hay la otra cosa que me llamó mucho la atención en una época es que a pesar de que él era muy estricto, así, muy respetuoso de la persona, pero en determinado momento cuando hubo que hacer cambios en su mentalidad porque las circunstancias lo fueron obligando, suponete en el caso de anticoncepción. Vale lo que voy a decir porque, te imaginas, en esa época empezaban el uso de anticonceptivos. Y él era católico, apostólico romano, y bueno, y algo que me llamó poderosamente la atención es que si bien tu creencia era eso, vos no podías traspolarlo al enfermo. El enfermo necesitaba de vos que vos le des una solución. A mí me llamó poderosamente la atención porque pensé que era una persona que estaba bloqueado en el tiempo y que para él la verdad era la verdad absoluta. Era siempre ayudar al paciente. Si el paciente era que necesitaba los anticonceptivos, que en ese momento era un boom de decir, ay, una chica toma el anticonceptivo, él tuvo que adaptar su mentalidad a ese paciente que necesitaba, por X razón, una cosa así, tan extraña fue para ese momento, y su rigidez era exclusivamente en la atención del paciente. Después, todo lo demás alrededor, él lo iba adaptando a cada paciente. Si el paciente era una viejita que caía a su consultorio y la viejita necesitaba ser escuchada, él sabía que tenía que escucharla. Eso fue una cosa que vos me estabas contando hace un rato en el intermedio. Él era una persona que visualizaba todo el problema, y no solamente del enfermo solo, sino que visualizaba el problema de la gente en sí, de la familia en sí, del padre en sí, para poder llegar a un diagnóstico. Ahora, si comparamos lo que fue el desarrollo de su vida profesional, lo tenemos que comparar con la psicóloga o el psicóloga que hace lo que el médico de campaña hacía en esa época. Entonces, ellos agarraban y decían, bueno, me peleé con mi mujer. Y él siempre alguna cargada la hacía, ¿viste? Claro. Entonces, lo sacaba un poco de ese momento tan jodido del paciente y lo sacaba de esa desilusión de la vida. Y bueno, eso es una de las cosas que yo le he escuchado a la gente decir, es que él era más psicólogo que médico. Que cuando entraban al consultorio estaban charlando una hora y después se olvidaban de a qué habían ido. Y salían curados, entre comillas. Como yo te contaba, claro. Es una experiencia de familia que nos atendió casi todo, porque después, bueno, él no estuvo en los últimos hijos, pero sí, mientras estuvo, y esa experiencia la pasamos. Después no sabía a qué la llevábamos, porque los hijos estaban llorando, que les dolía todo, y terminaba de decir, ¿quién es el enfermo? Y no sé qué pasó en esa charla que... Y fíjate vos que en la parte médica él era ferviente de los partos normales. Otra experiencia también, si me pregunta mi señora. Venga, bueno, como venga, claro. Pero él nunca nos abandonó y nacieron. Claro, esa es otra de las cosas que hoy no se ve. Hoy delegamos la parte de la obstetricia en una ecografía. No, en una persona que los controla durante las 10 horas, 12 horas. En esa época el médico, junto con una enfermera, le decía, ¿y cómo anda? Bien. Entonces cada 2, cada 3 horas iba al médico, la controlaba y nunca dejaba esa función en manos de otro. Salvo el último tiempo que ya estaba muy cansado, ya no la hacía y ya después ya no lo hizo más. Pero él era siempre partidario de los partos normales, y fíjate vos que hoy en día volvemos a lo mismo. La cesárea es porque es una moda. Hay chicas que podrían ir a un parto normal tranquilamente y con los avances de la medicina, algunas creen que el parto es doloroso,
¿Le duele? Sí, perfecto. Ahora le hacen la raquis. O sea, le hacen anestesia y pueden nacer sin dolor tranquilamente. Y ellos lo preparaban para el parto. Le decían, bueno, mirá, esto va a ocurrir, esto. Y la charlaban. Entonces la mujer iba preparada para un Exacto. parto normal. Todo eso se ha perdido. Esos cursos que en este momento están haciendo como novedad preparto, lo hacía el médico, hacía mi padre y toda su generación, lo hacían y los preparaban. No necesitaban ir a un curso de preparación de parto. Todo eso que uno ve en este momento, ya en esa época se Se hacía. hacía. No era reconocido como una especialidad, por supuesto. Claro, en este momento sí. Entonces, eso fue una de las cosas que siempre mi padre mantuvo durante toda su vida. Y dejó la clínica preparada para que sea abierta nuevamente. Porque tenemos el quirófano que nunca fue usado, un quirófano nuevo que nunca fue usado. Yo lo estoy usando en cirugías muy chiquititas. Había hecho la sala de parto y había hecho el lavado médico para inaugurar una nueva clínica. Pero como toda la gente sabe y que se está viendo en este momento, llegaban los sindicalistas y Claro. la apretaban para coimear. O sea, fíjate vos la época que Ya estamos estaba. hablando. Ya lo estaban coimeando. Y la clínica se cierra, uno, por dos cuestiones. Una, por los colegas no estaban en condiciones de colaborar con la clínica, y otro, por la presión que hacían los sindicalistas con respecto a los empleados. Claro, la parte laboral La era parte laboral. Y cuando a mí me preguntan, ¿y por qué no hacemos la clínica? Bueno, mi padre cierra la clínica, siendo que funcionaba bastante bien, por la cuestión de la presión laboral que tenía a través de los sindicatos. Y fíjate vos que yo cada vez que encuentro la generación de entre, más o menos, calculo entre 40 y 60 años, sí, yo nací en la clínica de tu padre, yo nací en la clínica de tu padre. O sea que se trabajaba muchísimo, que no, por porque de la supuesto. forma que yo los escucho a ellos, familias enteras nacieron en el sanatorio de San Cayetano. Así que fíjate vos la trascendencia que hubiese sido para San Javier en este momento, que muchos preguntan por qué no hay clínica. No hay Sí. clínica porque el Yo soy médico... uno que me pregunto siempre también. Bueno, yo te lo contesto fácilmente a esto. Mi padre ya lo decía en su época. Este problema que estamos viviendo socialmente en la Argentina, voy a salir un poquito de tema, no es de ahora. Desde el momento que mi padre cierra la clínica, son los mismos problemas que tenemos ahora. Nos vienen con mucha presión, nosotros generamos el trabajo como médicos, como enfermera, como mucama, como mantenedor del edificio. Pero ¿qué es lo que pasa? Te vienen los sindicatos a querer matarte con leyes sociales que a veces no te alcanza el dinero para pagar eso. Si a eso le agregamos todo el gasto de la clínica en sí, eso hace pensar que además lo que pagan las obras sociales, lo mismo le pasaba a mi padre. Las obras sociales hacían lo que se le cantaba. Ejemplo, PAMI. Entonces, yo lo que veo es la visión de mi padre hasta hoy, no ha variado absolutamente nada. Lo que ha variado es el médico que se tiene que defender, y que ya mi padre en esa época lo veía, se tenía que defender de todo lo que querían comer del trabajo de todos los que estaban en la clínica. Y eso fue lo que generó que mi padre también entró en depresión, que lo que le pasó a Favarolo también, porque a él le hubiese gustado también una fundación Favarolo y hacer una clínica para los pobres, colaborar con los pobres, y te puedo asegurar que mucha de la gente que estuvo internada en la clínica nunca pagó. O sea, fue de la Fundación Bielsa. Yo le llamo la Fundación Bielsa porque realmente no tenía con qué pagar, y mi padre en ningún momento le iba a ir con el cuchillo a decirle, vení, pagame. Entonces, el Sanatorio San Cayetano fue además un lugar que nunca se le hizo diferencia entre una persona que tenía dinero y el que no tenía dinero. Como clínica, ¿en qué año cerró?
Mira, eso yo no lo como tengo muy sanatorio, digo. presente, porque yo era muy chico cuando cerró el sanatorio, pero tiene que haber sido en la década del 60, cuando ya las cosas se pusieron muy complicadas, muy complicadas. Lamentablemente la clínica de Curuzucuatiá en este momento cuenta con 40 profesionales, no sé qué cantidad de camas, no sé qué cantidad de tecnología, y acá no se pudo hacer. Y hoy por hoy tampoco se puede hacer, porque ¿cuál es el problema? El problema es que San Javier, lamentablemente, sigue siendo muy pobre. Sí. Y una clínica, si vos vieras el costo de mantenimiento Está que en tiene. base a todo lo que están... Claro, te imaginas que una clínica, en este momento yo le hago el cálculo así, tenés que tener como base una clínica chiquita para hacerla funcionar arriba de 500.000 pesos. Y para poner una clínica en el orden de 20 millones de pesos. En la época de mi padre tenía todo nuevo porque habían comprado en Curuzucuatiá, hasta aparato de Claro. rayo tenía. Tenía aparato de rayo, tenía laboratorio, tenía toda la sala de parto, todo completo. ¿Por qué no se pudo seguir? Por las limitaciones que tuvo con respecto a eso. Y yo cuando muere Favarolo me hace acordar a mi padre las mismas palabras que él dice, tener que rebajarse un médico a que le vengan a decir cualquier cosa o que no lo quieran atender. A él le pasó exactamente lo mismo. Y no estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando de hace 18 o 19 años, Sí. que es cuando fallece mi padre. Entonces, fíjate vos, la medicina en qué cambió, que el médico de aquella época luchaba por ser médico y por defender al paciente. En este momento tenemos el problema que se tiran todo contra los médicos. Entonces, ¿cómo solucionar? La visión que él tenía de la medicina era la visión del paciente. En este momento no podés. No podés, ¿por qué? Porque toda la metodología médica se ha transformado en un gran círculo vicioso, donde ojalá fuesen los médicos el problema, sino que caen los abogados, Sí, es todo caen una todo. maquinaria. Que en ese momento ella tuvo la visión y muchos de sus problemas de depresión fue por eso, porque ella tenía la visión que este país, porque era el país, te imaginas que él no pudo acceder a la beca Mirici porque no era del partido gobernante, entonces ya venía con problemas. Sí. Él estudió medicina, esto es un dato que quería decirte, él estudió medicina por un tío que era Rafael Bielsa. Rafael Bielsa no es lo que andaban dando vuelta ahora, sino es el abuelo de ese Rafael Bielsa. Y él les pagó los libros, o sea, él viene de una familia pobre. Y quizás él devolvía lo que había recibido. Totalmente. Reconoce de dónde viene, después paga así también. Sí, totalmente. Porque redondeando esta charla muy linda, yo creo que quien no lo recuerda y bien al doctor, yo no creo que no haya nadie en San Javier que hable mal del doctor, porque quienes hemos sido pacientes, hemos tenido nuestros hijos, hayan nacido bajo la dirección y el manejo de sus manos, ¿no? Porque era toda una artista en esto. Si venía mal el chico, él igual nacía. En familia tengo una de esas que venía mal y sin embargo nació normalmente. O sea que yo creo que rendirle un homenaje, recordarlo, porque a veces las personas mueren cuando no dejan de recordarlo. Y yo creo que hay que recordar siempre a las personas que han hecho por nuestra comunidad. Y por eso el motivo fue que sobre todo escuché que iba a cumplir 96 años y estaría vivo. Entonces digo, no, vamos a tener que recordarle de alguna forma. Y qué mejor era que uno de sus hijos cuente las vivencias y su forma de vida y todo lo que pasaron. Qué mejor que ustedes, ¿no? Nosotros podemos contar la otra parte de paciente. Así que te agradezco y yo creo que la gente que vea este programa va a estar de acuerdo con todo lo que has dicho, porque toda la verdad, yo testimonio esto con todos los recuerdos que tengo de él,
siempre bonachón, siempre haciendo un chiste, nunca enojado. Y eso fue, me parece, una de las cosas. Y el gran médico, por supuesto, y persona que fue. Padre y familia también, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto haber venido a tu programa. Yo creo que lo que se puede hacer en memoria de él es precisamente seguir avanzando en la medicina. Te agradezco mucho. Gracias, Lucas. Y a los oyentes, a los televidentes, muchísimas gracias y hasta el próximo programa.